Bienvenidos y bienvenidas a este evento donde vamos a tener un conversatorio con editoriales cartoneras, organizado por la Universidad de Albany, su biblioteca, el Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas y el Departamento de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y de Estudios Latinos. Este conversatorio es el primero de una serie que llamamos Libros Arte, libros hechos a mano de Latinoamérica y el Caribe. Les voy a compartir ahora un link en el chat donde pueden ver los próximos conversatorios que vamos a tener durante los próximos meses. Todavía no están todos ahí, hay 3, va a haber hasta principios de noviembre al menos. Entonces ahí siempre van a poder encontrar toda la información. Este webinar será en español, pero aceptamos preguntas también en inglés y pueden enviarlas en cualquier momento al chat y este evento va a ser grabado. Bueno, hoy contamos con la presencia de varias editoriales cartoneras. Estamos muy agradecidos porque hayan venido todas ellas. Y contamos con la presencia de María Gómez, de la Eloísa Cartonera, de Buenos Aires, Argentina. Sergio Fong, muy buena Sergio, de la Rueda Cartonera, Guadalajara, México. Nayeli, de la Cartonera Cuernavaca. Y Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por ahí, por Cuernavaca? Y tenemos a Marc del CAN y a Rosa Fernanda Serna de Pensaré Cartonera en San Cristóbal de las Casas, y creo que Rosa estás en la Ciudad de México, ¿no? Ahorita estoy en Querétaro, en este momento. Muy bien, pues saludos a Querétaro. Gracias. Bueno, estamos muy felices de contar con todos ellos y ellas, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Les doy ahora el paso, ahora les doy la palabra para que se presenten ustedes brevemente y nos compartan algo que consideren esencial de sus proyectos cartoneros. Más tarde en el conversatorio tendremos la oportunidad de entrar más en profundidad, pero ahora comencemos simplemente con una breve presentación y algo que consideren esencial, importante de sus proyectos. Y bueno, ¿quién le gustaría empezar a hablar? Empezamos con... ¿Quién quiere? Nayeli, Sergio. Pues bueno, yo soy Adelante, Sergio Sergio. Fong. Yo soy Sergio Fong de la editorial La Rueda Cartonera de Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, pues ya tenemos 14 años, vamos a cumplir el año que viene 15 años. Descendemos pues de la editorial de Cuernavaca, la editorial Cartonera. Hemos estado acá colaborando y proyectando nuevos grupos o editoriales cartoneras. En Jalisco tenemos cerca de 15 o más editoriales cartoneras. Y bueno, pues para nosotros es un honor, ¿no? Participar del mundo cartonero y estar activos y para adelante siempre. Y buscamos generar más y más cartoneras, las que se puedan, y continuar con esta labor que nos encanta. Muchas gracias, Sergio. ¿Quién se anima a seguirle a Sergio? Pues, Adelante, Nayeli. bueno, nosotros somos Nayeli y Dani de La Cartonera. Nuestra sede es en Cuernavaca, en el sur de la Ciudad de México. Tenemos ya 15 años trabajando de manera continua, y creo que una característica importante de la editorial es que, además de que las tapas son hechas por artistas y por amigos que nos reunimos los sábados a trabajar en el centro de Cuernavaca, en un lugar que se llama La Cazón Spencer, pues que se ha formado alrededor de la cartonera una importante comunidad y colectividad. Sí, sí, sí. Y bueno, pues con más de 90 libros publicados de diferentes autores de México, de varias partes del mundo, también con diferentes idiomas, y también con náhuatl, que estamos preparando el volumen 8 de Costa Marotlalto, que es un libro que estaremos haciendo la semana próxima en Xocotla, Morelos, justamente. Muchas gracias, Dani. Pues a ver, Marc. Sí, hola, buenas tardes. Pues soy Marc, yo estoy ahora en San Cristóbal de las Casas, que es una de las ciudades donde
ha sido, digamos, esta Pensaré cartonera nómada durante el momento de su existencia activa, y es una editorial que publicaba publicó textos, sobre todo de ensayo político y literatura, y que se fundó igual en 2012, 2013, y ha tenido entre una de sus cosas pues el tránsito un poco nómada o diaspórico de las tapas de cartón y de los espacios donde han vivido las personas que hemos formado parte, entre ellas por ahí también está Rosa. De acuerdo, gracias Marc. Y María, adelante. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todas y todos. Yo soy María de Loíza Cartonera, acá en Buenos Aires, y bueno, muy contenta por la invitación. Y bueno, me gustaría decir que lo que me parece más lindo de Loíza Cartonera y de todas las editoriales cartoneras es esa potencia y como esa convicción de hacer las cosas a pesar de las circunstancias, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, publicar poesía, publicar literatura y bueno, haber nacido en ese contexto tan complejo que nos dio como herramientas para, para, para eso, para descubrir que nosotros mismos podíamos hacer con lo que había, con lo que tenía, con pocos recursos, pero con mucho amor, con mucha poesía, ¿no? Y bueno, acercar un libro en unos contextos más complejos y que bueno, también me parece lindo que esa es una idea que se haya multiplicado y que haya, yo siempre digo que editar un libro es muy difícil, es muy caro, no solamente en Argentina, sino como podemos ver en todos lados. Y bueno, esta posibilidad del libro con cartón permite que el dinero, el papel, los monopolios y todas esas cosas eh, no nos impidan leer lo que queremos leer y decir lo que queremos decir. Muy buenas. Gracias por tus palabras, María. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, pues a continuación vamos a comenzar el conversatorio, que va a ser coordinado por la profesora Ilka Kressner, de aquí de la Universidad de Albany, y las estudiantes Claudia Piqué, hola Claudia, y Ruth Murcia. Hola Ruth. Entonces, adelante, Ilka, cuando quieras. Hola, bueno, muchísimas gracias. Gracias de mi parte. Quiero empezar a agradecerle a alguien, a nuestra red social, la persona que nos conectó, que es Jesús. Así que muchísimas gracias, Jesús, para, bueno, establecer esas conexiones iniciales para poder tener ese conversatorio. Y bueno, muchas de sus obras, de ustedes, están ahora también en el museo de la universidad, así que tenemos también varias otras actividades relacionadas y hemos tenido el primer workshop cartonero en Albany el fin de semana pasado, gracias a también Paloma y varias de nosotras han participado, así que es un momento maravilloso para empezar la conversación con ustedes y ese conversatorio. En inglés diríamos we start with a bang. Vamos realmente empezando con una temática y con una actividad y bueno, que nos fascina a todos y todas. Así que tenemos algunas preguntas y realmente las queremos que sean preguntas para ustedes y que no sea pregunta-respuesta, sino que sea una conversación. Y la primera pregunta que teníamos, que es un poco pregunta de Jesús y mía, es que ¿cómo ven ustedes que han evolucionado sus cartones a lo largo del tiempo? Por ejemplo, cambios principales que han visto. La otra parte, ¿cómo ven el futuro? Así que, ¿cómo han evolucionado sus cartoneras y cómo ven el futuro? Las queremos empezar con eso. Yo estoy escuchando como muchos ruidos raros, no sé si... Sí. Lo que pasa es que no sé ahora mismo de quién es el ruido. Es el problema. Yo cerré acá todas las puertas y ventanas porque acá pasa muchos colectivos por el local nuestro, así que no soy yo. O sea, pero... simplemente decirles a los que han venido a ver ese conversatorio, por favor, les agradezco si pueden apagar su micrófono y ahora mismo, digamos, vamos a empezar el conversatorio con los editoriales en sí.
Entonces, comprueben que no tienen su micrófono encendido. Muchas gracias. Así que la pregunta era cómo han evolucionado sus cartoneras durante el tiempo, que son en algunos casos más de 20 años, y cómo ven su futuro. Esa era la primera pregunta que teníamos. ¿Cómo han evolucionado? Sí. Bueno, en nuestro caso, si quieren, nosotros hace 20 años que comenzó la editorial, fuimos la primera editorial cartonera, y bueno, la verdad que pasaron 1000 cosas, ¿para qué decirte? Yo siempre digo que para mí, vieron que se dice persona jurídica bueno, de hecho somos una persona jurídica, pues somos una cooperativa nosotros, y bueno, yo siempre digo que es también una vida, ¿no? Directamente, porque la editorial muchas veces es siempre, ¿no? Es más que nosotros. La editorial como es algo que es más grande que nosotros, que somos las personas que lo hacemos, ¿no? Y bueno, nos han pasado un montón de cosas. La más importante fue, bueno, primero el contacto con los lectores, ¿no? Sin los lectores nosotros nunca hubiéramos podido subsistir, y los autores, ¿no? Y bueno, y tener una gran relación con ellos, eso es uno de nuestros grandes capitales, ¿no? Y bueno, en el 2008 la siguiente cosa que pasó, además de la aceptación social, es que nos cooperativizamos, nos hicimos cooperativa, que eso fue en un contexto en Argentina donde había un movimiento cooperativista muy grande, habían pasado muchas cosas. Este es un país que tiene mucha movilización social y hay mucha cosa, y en el 2001, que fue la gran crisis que tuvimos, empezaron a pasar cosas increíbles. Bueno, Eloísa Cartonera nació en el 2003, pero también hubo un movimiento muy grande de fábricas recuperadas, de empresas que cerraban y los trabajadores se autoorganizaban, ¿no? Y se cooperativizaban. Bueno, pasó un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Que fue una época muy linda, y bueno, eso nos hizo muy fuertes, haber podido, haber sido capaces de dar ese paso, ¿no? Que fue muy importante para la editorial. Y bueno, y después también sobrevivir un poco, ¿no? Porque cada... como digo, somos grupos de personas que cada uno además tiene su propia vida, y después en la editorial nunca ganamos mucho dinero, más bien nunca fue demasiado, entonces también teníamos que hacer muchas cosas para vivir, otros trabajos, ¿no? Entonces la editorial un poco siempre nos iba enseñando, ¿no? Nos iba organizando. Con el trabajo siempre nos ayudó, nos enseñó. Nosotros siempre vemos el trabajo como algo muy positivo, ¿no? Siempre esta cosa de mezclar la poesía y el trabajo, y esta cosa manual de cortar el cartón. A mí me encanta. Yo cuando a veces no me siento bien, me pongo a cortar cartón y es como medio... Hay algo del físico, no quiero decir algo corporal, ¿no? Que también tiene que ver con toda la cuestión de la manufactura del libro, ¿no? Y bueno, me parece que todo eso nos ha ido enseñando un montón, nos ha ido modelando, nos ha ido convirtiendo un poco en lo que somos ahora, ¿no? Así que, bueno, eso sería. Pues nosotros creo que una de las cosas, digo, yo lo veo también, ha pasado a formar parte de nuestra vida la cartonera. Digo, a pesar de que no le dedicamos el 100%, bueno, no le dedicamos el 100% porque tenemos otras actividades, pero al mismo tiempo está presente todo el tiempo, ¿no? Sí, ve hasta, porque en casa pues tenemos ahí pues el depósito, por decir una forma, de los libros, la bodega de libros, tenemos también las portadas que se están trabajando, y claro está los textos que se están trabajando. Y creo que también una cosa que sucedió, y no sé si y yo supongo que Dani está de acuerdo, es que pasamos, por ejemplo, también de la manera de publicar. Pensamos que íbamos a hacer una editorial que se iba a dedicar a publicar a autores regionales. Sí. Y la verdad es que hemos ido avanzando en términos de que tenemos autores de diferentes países, y eso también ha permitido llegar a otros lugares, a otros públicos, a otros idiomas, no sé. Sí, sí, sí. Y yo creo que bueno, concuerdo con María, la editorial va mucho más allá de nosotros, es como un ente independiente que nosotros la apoyamos, pero la editorial vive por sí misma. En nuestro caso hemos consolidado un grupo de amigos, de
artistas que son siempre presentes, que siempre ven los talleres, que ayudan en pintar las portadas, en fabricar los libros. Entonces se ha convertido realmente como en una familia, es realmente una comunidad alrededor del proyecto, y esto para nosotros es una gran fuerza. Y creo que es lo que nos ha mantenido, nos da ánimo cuando a veces pues vas a ferias, a lo mejor no funciona tan bien, te puedes desanimar, pero sabiendo que está toda la comunidad alrededor del proyecto, pues, eso te da muchísima fuerza. El hecho de haber también tenido actividades a nivel internacional también nos motiva muchísimo. Entonces, hablando de futuro, yo creo que más bien el futuro es como mantener la dinámica que tenemos, porque eso nos da fuerza para seguir avanzando. Más que proyectar cosas que no se van a hacer, es como mantener esa dinámica que rica que hemos creado para seguir avanzando. ¿Sí? Gracias a los dos. Sí, bueno, nosotros como Rueda Cartonera hemos iniciado también la editorial como para publicarnos, autopublicarnos entre los cuates. Hicimos un colectivo que fue la Rueda Cartonera, de donde empezaron a venir otros amigos precisamente a ayudarnos en los talleres, a pintar portadas, y empezaron a ver que ellos podían también replicarlo, y se generaron otras publicaciones o otras editoriales, pero en el transcurso del trabajo y de proporcionar, dar talleres en espacios libres, en comunidades, en escuelas, nos dimos cuenta que podíamos hacer más cosas que ser solamente una editorial, es decir, enseñar a los otros a hacer estos libros y de esta manera provocar que se construyeran o se forjaran otras editoriales cartoneras. Y aún así, yendo a espacios incluso cerrados como las penitenciarías donde colaboramos Israel y yo, nos damos cuenta también de que hay otras grietas, hay otras desigualdades dentro de la sociedad donde los cartoneros generan una posibilidad de expresión, de manifestación de las comunidades o de los colectivos, de los grupos sociales, y nos ayuda a generar también este lazo, ¿no? O dar el lazo o también reconstruir los tejidos. Y es muy interesante para nosotros convertirnos en esta parte de una editorial de corte, digamos, social o de vinculación con los grupos pequeños, territoriales, sitios, y generar de esta manera otro tipo de literatura que no es precisamente pues la de los géneros literarios. Es decir, a veces son testimonios que no tienen un sentido en la forma del género, pero son muy valiosos por los contenidos, y esto nos ha ayudado mucho a abrir muchas mentes, muchos sentimientos, y llegar a otros lugares que están formando, creando sus propias cartoneras, y esa es una de las cosas que más nos gusta. Wow, gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Voy a ir aquí, Marc, voy a parar el vídeo porque a veces se corta, pero aquí estoy. Sí, pues la evolución de Pensaré, un poco como algunas cosas en común de lo que decían ahora las compañeras. Nosotros no fuimos la primera de nada, entonces también nos orgullecemos de no ser lo primero, creo. Pero la evolución ha sido un poco como acompañar la vida de las personas que hemos formado parte del colectivo a través de los textos. Igual parecido a lo que decían también las compañeras, ¿no? Como hemos pensado como una cosa fundamental el compartir a partir de los preceptos de la cultura libre y en el software libre o en otros espacios, como las formas de hacer, ya sea libros, encuadernación, la maquetación, diagramación, incluso los archivos mismos que estaban disponibles durante mucho tiempo en una plataforma online para descarga gratuita, las formas de hacer editorial o de ser una no editorial o una editorial que hace libros en cartón, lo hace fanzines, lo hace libros encolados o en rústico, ¿no? O sea, no hemos en ese caso como ceñido muchas veces el adjetivo, digamos, cartonero a la forma de hacer las tapas. Eso se ha visto porque hemos tenido algunos libros que eran hechos tanto en cartonera como en fanzine o en otro tipo de encuadernación, ¿no? Y lo que nos parecía justo es que las cartoneras te daban este lenguaje, digamos, esta posibilidad de limitarte en el crecimiento industrial de hacer los libros. Por eso que hemos compartido un poco todos los que hemos hablado de que los libros se hacen a mano y entonces tienen cierta
limitación, digamos, de la productividad, ¿no? Porque pues, tiene otras dinámicas, como en general más afectivas, de compartir, de enseñar a hacer, de ir intercambiando con otras personas. Y el otro punto creo importante es justo este tránsito que nos empezamos a dar cuenta de, digamos, lo que tiene que ver con el presente y el pasado colonial de la edición y de la circulación de textos, siendo nosotras una editorial que estaba entre, digamos, un territorio europeo y un territorio mexicano, ¿no? Entonces, cómo se adaptaban los textos y cómo la cartonera permitía justo adaptarse, digamos, a la basura, que es literalmente el material, ¿no?, de las tapas, en cada lugar, y cómo las tapas eran diferentes o la disponibilidad del cartón era diferente, los intereses de cierta gente en dos territorios eran diferentes, y entonces eso nos permitía también tener una como contribución constante, o un feedback, diríamos en inglés, ¿no?, de que la gente que nos acompañaba estaba interesada en hacer, ¿no? Y eso acompañó también como la selección de textos, ¿no? Digamos, a través de ciertas autoras o autores, o de recuperar clásicos, o sea, no necesariamente, digamos, con derechos de autor. Entonces, ahí ha habido como varios intentos o experimentos que tienen que ver tanto con los contenidos como con la evolución personal de las personas que formábamos parte de la cartonera, y que los textos eran digeridos a través de una práctica manual en las manos, ¿no? Como decía María también, como que a veces es hasta terapéutico ponerse a hacer los libros, ¿no? Exactamente, gracias. Muchas gracias, Marc. Y creo, le paso el micrófono a Claudia, si te parece bien. Y me voy a silenciar. Claudia, adelante. Hola, un gusto conocerlos. Gracias por venir y conversar sobre su trabajo con nosotros. Y mi pregunta es, ¿nos pudieran comentar un poco sobre el impacto comunitario de sus cartoneras en sus comunidades? Pues yo creo que justamente creo que el impacto, al menos de la cartonera, comienza desde el momento que decíamos, ¿no? Tenemos un grupo de amigos, de colaboradores que han estado con nosotros continuamente desde hace 15 años, que van, que participan con nosotros en los talleres, que nos acompañan de pronto en los eventos, acá en los eventos, van de público también a ver otras cosas. Ese es mi primer impacto, ¿no? El primer impacto de esa comunidad cercana. Y también, bueno, hemos tenido la fortuna de trabajar, por ejemplo, en su que es que hace la Feria del Libro en Lengua Materna. Hemos trabajado con ellos en varias ocasiones y no solamente con la feria, pero creo que también está esa otra parte, ¿no? El poder de ese impacto que se tiene en el sentido de que pues también ellos están haciendo esta, digamos, reconstrucción y esta revaloración de las lenguas maternas, y en algún momento dado también han comenzado, por ejemplo, a tomar en cuenta que pueden hacer libros cartoneros, ¿no? Y se convierte también pues en una extensión hasta cierto punto de lo que hemos hecho, pero también con su muy propia configuración. Entonces creo que o sea, el impacto es sobre todo, insisto, cercano y también en ese sentido, ¿no? Y además, como suele decir Dani, ¿no? Y parece curioso, pero es también esa cuestión de desacralizar al libro, que también creo que al final de cuentas es ese impacto que tiene con la comunidad cercana, ¿no? Con la comunidad que se permite hacer libros, que se permite el darse cuenta que los libros no son algo lejano, sino que es algo que puede estar muy cerca de uno y que uno lo puede hacer. Sí, justamente bueno, en 15 años de trabajo han pasado evidentemente muchísimas cosas. Hemos también dado talleres en muchísimos contextos, en comunidades, en ferias de libros, y entonces siempre que se hace el taller y que la gente participa en el taller, que hacemos libros como en este formato, ¿no? Que es una sola pieza de cartón para pegar los textos, coserlos, es muy sencillo, no se necesitan herramientas eléctricas, etcétera.
Entonces, en ese tipo de actividades, pues la gente muchas veces la primera vez que tienen como la posibilidad de fabricar un libro. Entonces, esa como experiencia siempre nos ha parecido como muy interesante y muy fuerte para las personas, porque de ahí ya marca como un antes y un después. Y ahí, como dice Sergio muy bien, ahí pueden hacer como ideas de que, a ver, yo también puedo hacer un libro, no es tan complicado, con materiales muy sencillos puedo hacer algo. Entonces, bueno, ese tipo de impacto pues, lo hemos tenido también muchas veces a lo largo de todos esos años. Y justamente la semana próxima, si todo funciona como previsto, haremos ¿dónde está? El volumen 8 de este libro, que se llama Cosa Manotlato. Y ahorita estamos en la recompilación de textos en lenguas originarias de varias regiones para justamente hacer el taller en la misma comunidad y que cualquiera pueda integrarse, fabricar su libro y llevárselo gratis, ¿no? Entonces también es parte de, como de esta manera de trabajar y de la difusión de parte de nuestro trabajo. Muchas gracias. Y mi dis- disculpa. Yo quería decir que a nosotros también lo que fue muy importante acá también fue la creación de un catálogo de poesía sudamericana que en ese momento no circulaba. Siempre la poesía es más difícil la circulación, pero entre países limítrofes, a veces parecía, o muy cercanos, o latinoamericanos, pareciera que tendría que ser más fácil y a veces es más difícil. Entonces, nosotros siempre publicamos un catálogo de joyas, ¿no? Porque teníamos escritores peruanos, chilenos, paraguayos, bolivianos, como venezolanos, y era como una rareza, ¿no? Y fue como crear o poner a disposición, ¿no? En disponibilidad, un montón de poesía hermosa que de otra manera no hubiera circulado. Ahora por ahí circula un poco más, pero igual también siempre esa circulación es compleja, paradójicamente, y me parece que eso es muy importante para, a ver, como hubo una generación de lectores que conoció todo un campo de la poesía a través de Loíza Cartonera y creo que, bueno, eso fue muy importante, ¿no? Por supuesto que lo que dicen los compañeros también tanto Sergio como Nayeli decían recién, esta cosa de compartir, ¿no? De difundir esa práctica, ¿no? Que para mí como una práctica es un procedimiento, ¿no? Y es una posibilidad. Y entonces me parece que eso es lo maravilloso, porque es una práctica, no es una fórmula, no es una cosa que tiene una sola forma de hacerse. Cada editorial cartonera, además de que cada libro cartonero es único, porque está hecho uno por uno a mano, no hay dos iguales. Además, cada editorial cartonera también es diferente, porque el libro cartonero es tan mágico que permite toda esa posibilidad simplemente con un cartón, ¿no? Y me parece que eso es lo maravilloso, eso es lo que ha conectado con todas nosotras, las editoriales cartoneras y los lectores y lectoras, y me parece que eso es lo maravilloso, ¿no? Y también cómo eso también conecta, porque para nosotros también era un desafío al comienzo mezclar, ¿no? El trabajo con la literatura, que parecían dos mundos que eran muy difíciles de juntar, y ni hablar del cartón o de los cartoneros, ¿no? Eso ya era un imposible total. Entonces nosotros con ese simple objeto, las editoriales cartoneras, somos capaces de mezclar, ¿no? El trabajo físico, que es hermoso, pero también la poesía, ¿no? El trabajo mental, también el trabajo colectivo, ¿no? Y también esta cosa de compartir, ¿no? Porque siempre una editorial cartonera o un libro cartonero viene con todo eso adentro, ¿no? Y me parece que eso se transmite mucho y la gente cuando recibe un libro cartonero, quien sea que sea, le guste o no le guste, recibe como una bomba de energía, ¿no? Porque está lleno de energía, de no solo del autor que lo escribió, sino de todo el colectivo que hizo el libro, de toda la gente que colabora para que ese libro circule, todos ustedes, por ejemplo, los investigadores, los profesores, las profesoras, que también toman este proyecto y lo quieren, lo valoran, ¿no? Que de repente por ahí lo valoran más que nuestros países de lo que somos locales. Entonces, y también ven esas cosas, ¿no? Entonces me parece que el libro cartonero
contiene, sea el libro que sea, de la editorial que sea, toda esa posibilidad, ¿no? Y eso es lo que lo hace increíble, ¿no? Y perdurable, pienso, ¿no? Porque también es algo que siempre, siempre va a estar bien, ¿no? Que siempre va a funcionar, me parece. Está, listo, listo. Bueno, a nosotros nos ha tocado mucho recibir a estos hombres que se dedican a los medios, a los periodistas, a la televisión incluso, y ha generado pues que nuestro trabajo en Jalisco se dé a conocer un poco más. Pero nosotros tampoco nacimos el día que hicimos la rueda cartonera, es decir, nosotros tenemos un trabajo anterior de editores y escritores independientes, alternativos, marginales, que ya hacíamos este tipo de publicaciones, pero lo que nos generó entrar a la cartonera fue la facilidad y los bajos costos para producir estos libros. Y de esta manera, cuando vamos y enseñamos, lo primero que decimos es esto, ¿no? La posibilidad que tenemos todos de realizar un libro. Pero creo que los investigadores que se dedican a trabajar con los talleristas, con los editores, con los autores cartoneros también nos han dado mucho. Han abierto pues muchos espacios donde nos conozcan a nivel académico, incluso a nivel otros países, y también la unidad que se genera entre nosotros como cartoneros. Yo tengo una librería, cafetería en Guadalajara, y cuando entran algunos extranjeros, incluso aquí a la cafetería, a la librería, o otras gentes, y ven los libros cartoneros, lo primero que me dicen es eso: ah, mira, aquí también hay libros cartoneros, ¿no? Y siempre se llevan algo, siempre hay un libro, dos libros que se llevan, o ellos me dicen que conocieron unos cartoneros del Salvador, de Perú, de Argentina, de otros países. Entonces a mí se me hace muy padre que este mundo, o sea, ya no nos va a poder evitar. O sea, quienes continuamos con el trabajo que hacemos, siempre va a ser para adelante construyendo más esta comunidad. No es por dinero por lo que lo hacemos, y eso es lo que nos alienta mucho, que somos seres humanos, que estamos en contacto con otros seres humanos y nos estamos comunicando desde adentro, desde nuestros sentimientos, de nuestro pensamiento y de nuestra manera de vivir. Y eso creo que nos ha dado mucha unidad, ha sumado nuestros esfuerzos, y la gente nos conoce cada vez más, y creo que vamos a seguir mucho para adelante. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Rosa de Pensaré Cartoneras. Y bueno, creo que en primer lugar, o sea, como la comunidad más pequeña, que es también quienes hemos formado parte del colectivo, como todas estas transformaciones de las que hablaba Marx, creo que una de las cosas muy importantes, y es como que se comparte con la gente que construimos, es esta posibilidad de imaginar otras formas, de poder como romper los cercos de la imaginación que impone como el sistema, y creo que la cartonera ha sido un acompañante para eso, porque es salir también de lo que una se imagina que es un libro, y entonces eso permite como ir rompiendo cercos imaginativos, y que el libro sirva para otras cosas, sea justo este pretexto para unirnos, para fortalecer los procesos que ya están en marcha, para hacer reflexiones en conjunto, para poner sobre la mesa las cosas que nos están afectando y ahí discutirlas, platicarlas, hacerlas. Y creo que la cartonera, para mí, creo que para nosotros como Pensaré, ha sido esa posibilidad de romper cómo pensábamos que teníamos que hacer las cosas y abrir nuevos horizontes, contactar con más gente y ir creando comunidades más ampliadas para ir pensando ciertas cosas que a nosotros nos estaban atravesando o nos dolían del mundo. Y también creo que está esta parte de lo que ya también formamos parte, ¿no? Como estos movimientos donde también estamos presentes, o de las cosas que están sucediendo en nuestros territorios y nuestros contextos, y que el cartón y que la cartonera y la edición acompañe esos procesos. Y en ese sentido, como creo que es uno de los ejemplos que, pues como más notorios de Pensar en ese sentido, es los libros sobre la marcha,
que se hizo uno sobre Ayotzinapa, justo cuando, cuando fue la desaparición de los 43 estudiantes, que hace poco fue otra vez el aniversario, y es justo como acompañar este movimiento que ya está en marcha y ver cómo el cartón puede ser un eco, también puede ser un hogar, un espacio para reconfigurarnos, para darnos aliento y para seguir difundiendo pues, y amplificando lo que ya está sucediendo en nuestros contextos. No creemos eso, que es más como este acompañamiento entre las comunidades que ya existen y cómo se fortalece y cómo nos permite esta herramienta pues ampliar eso y ampliar también nuestra imaginación para potenciar lo que ya está en curso. Gracias. Y pudieran compartir también algunos de los retos que ustedes enfrentan como editoriales pequeñas en el proceso de crear y distribuir los libros cartoneros, y también si han enfrentado algunos retos por parte de la industria editorial tradicional. Está difícil la pregunta, pero más o menos creo que alguien dijo hace un rato lo de como que el futuro era sobrevivir, ¿no? Una cosa así, como, no sé si lo estoy citando bien, pero lo que quiero decir es que eh, o sea, nosotros no tenemos por lo menos en el caso de Loíza Cartonera, pero me imagino que las otras editoriales igual, no es que tenemos un proyecto editorial como tiene de repente una editorial convencional o profesional o convencional, como lo quieran decir. Nosotros, nosotros trabajamos más con otro tipo de políticas, ¿no? Son más políticas de otro orden. Y me parece que un poco el desafío es eso, ¿no? Es poder saber escuchar, como también decía la compañera, ¿no? De también tener que ver con lo que está sucediendo en el momento, ¿no? En cada contexto, en cada lugar. Y me parece que bueno, el reto es un poco ese, ¿no? Mantenerse. Nosotros siempre como editorial cartonera, siempre tuvimos claro que íbamos a hacer siempre así, digamos. No es que queríamos mejorar, por decirlo así, ¿viste? Como que todo el mundo, todo proyecto siempre como que tiene una cosa de que, bueno, en un momento tiene que dar un salto, o mejorar, o crecer, o lo que sea, ¿no? Nosotros nunca tuvimos esas expectativas y como que siempre lo supimos de alguna forma, que el triunfo era, nada, hacer los libros y sostener el proyecto mientras el proyecto siga funcionando, por supuesto, pero me parece que más el reto es ese, ¿no? Es sostener, que me parece que es una cosa muy importante en esta época, ¿no? No largar todo a la Bartola, sino cuidarlo, sostenerlo. Y muchas veces el proyecto hay que apoyarlo, porque como decía también el compañero, no es que no ganamos mucho, lo hacemos por amor a distintas cosas, ¿no? Y me parece que es eso, ¿no? Es sostenerlo y dejarse un poco llevar, ¿no? Hay algo que no está, hay algo o tal vez nosotros, ¿no? Pero hay algo de planificación y hay algo de no planificación también, ¿no? Que tiene como un equilibrio ahí, ¿no? Y me parece que un poco el reto es ese, ¿no? A veces vos apoyás a la editorial y a veces la editorial te apoya a vos, digamos, es esa cosa que se forma, que es medio loca, que solo un proyecto que tiene estas características, otro proyecto de medio loco, medio artístico, puede tal vez entenderlo, ¿no? Porque no se trata solo de como de ideas o de consignas, como yo decía antes, es un procedimiento, ¿no? Es una posibilidad. Y entonces, en esa apertura pasan muchas cosas, ¿no? Pero por eso me parece que el reto, si es que hay un reto, es ese, ¿no? Es poder surfear la ola, ¿no? Eso me parece. Sí, bueno, claro, como proyecto editorial alternativo, digamos, también coincidimos muchas veces con otras editoriales que son más formales, pero también que son, digamos, independientes, como les llamamos aquí en México. Entonces, a veces en términos de distribución o de participar en actividades tipo ferias, etcétera, pues son nuestros vecinos, ¿no? Coincidimos con ellos y tenemos un poco los mismos retos. Yo creo que en este ámbito,
pues nuestros proyectos no son muy compatibles con los formatos como tradicionales de distribuciones de libros, como librerías y todo esto, porque implica como mucha logística, muchas cosas, pero tenemos la fuerza justamente de tener nosotros mucha flexibilidad en términos de formato, de contenido y de cómo mover nuestros libros. Entonces, más bien, creo que uno de los retos, bueno, yo coincido obviamente con María, pero también creo que el reto también es seguir como creando público para nuestras publicaciones. Nosotros tenemos como ese trabajo de estar en lugares de crear nuevos públicos, porque nosotros nos dimos cuenta cuando estamos en ferias, mucha gente es la primera vez que venimos con ese formato. De hecho, muchas veces piensan que son nada más libretas. Entonces es muy interesante explicarles que son libros de a de veras, que hay contenidos, que apoyamos a escritores, etcétera, de diferentes regiones. Entonces, a pesar de tener tantos años trabajando, aún en Cuernavaca hay mucha gente que ve los libros por primera vez. Pues eso es muy interesante porque significa que sí hay todavía trabajo por delante, que justamente ahí está la formación del público en todos los ámbitos donde podemos estar. Y bueno, y como siempre digo, ante todo somos una editorial. Entonces, sí, no vamos a compartir las mismas ideas que las editoriales convencionales, sobre todo las grandes comerciales, inclusive a veces ni siquiera con algunas independientes que publican a gran escala. Tenemos que darnos cuenta que, bueno, nuestra publicación es en una escala pequeña, pero también pensada para justamente difundir la obra. O sea, hace 150 ejemplares, 120 ejemplares, pero son libros que pueden ser difundidos. O sea, que tenemos la capacidad de llevarlos, de mandarlos, de compartirlos mano a mano con los autores, con los nuevos lectores, mandarlos a ferias, mandarlos aquí, mandarlos allá, pero justamente la idea es eso, la difusión. Entonces, no compartimos esta cuestión pues, de estar presentes en todos lados sin ser vistos, ¿no? Porque yo creo que eso pasa mucho con los libros convencionales y sobre todo inclusive los de las editoriales independientes, los distribuyen, pero por desgracia no son difundidos. Entonces, siempre he dicho, difundir y distribuir no es lo mismo. Entonces, nuestro reto es difundir lo más que se pueda la obra que estamos publicando, sea obra gráfica o sea obra escrita, ese también es un reto. Y entonces sí tenemos que pensar cuáles son los públicos y que más público nos conozca y reconozca como una verdadera editorial, ¿no? Evidentemente lo somos, pero quiere decir que la gente también se dé cuenta de entrada que somos una editorial como cualquiera de las otras que puede estar en una feria de libros. Muchísimas gracias. No sé, Claudia, si te parece bien, le invito a Ruth a continuar porque me parece que también sus preguntas conectan bellamente con lo que hemos discutido. Así que Ruth, el micrófono virtual es tuyo. Gracias y gracias por la conversación. Está muy, muy interesante. Lástima que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es sobre consejos que ustedes podrían dar si queremos o recomendaciones específicas si quisiéramos desarrollar nuestra propia editorial aquí en Albany, por ejemplo, que traiga las voces y narrativas de personas comunes, especialmente marginalizadas de muchos sectores sociales y políticos. Pienso en personas indocumentadas, a la comunidad LGBT, etcétera. Bueno, nosotros tenemos algo de experiencia con las personas privadas de su libertad. Creo que llevar los talleres y mostrarles la posibilidad de hacerlos por sí mismo, es decir, enseñarlos a lo que es coser o pegar o armar Nosotros empezamos con un libro que le llamamos libro vacío, que hacen una especie de cuaderno o libreta vacía, donde ya la personalizan y es su propio cuaderno o su propio libro de autor o manuscrito. Ahí ellos empiezan a escribir sobre sus pensamientos, les damos una inducción de géneros literarios, que es un poema, que es un cuento, que es un relato, que es una crónica, para que ellos escriban en donde se sientan mejor. Es decir, yo leo poesía, escribo poesía, o leo cuentos, escribo cuentos, tengo esta posibilidad de manifestarme de esta manera. Una vez que tenemos los manuscritos, los trasladamos a Word
y hacemos una diagramación, un formato cartonero, donde llevamos los libros de nuevo a la comunidad y los ponemos a que lean esos cuentos o esos textos para poder hacer una corrección, ¿no? Una corrección de estilo o una corrección ortográfica, y de esa manera regresarlos a la diagramación, volver a corregir los errores y terminar el libro. También hablamos de lo que es la cesión de derechos, hablamos de lo que son los izquierdos reservados, les hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del libro, aunque podamos entender que un libro cartonero no está dentro de esos perfiles comerciales, pues, ¿no? Porque es muy importante entenderlo de esa manera, porque no somos editoriales que van a buscar un éxito económico, sino un éxito, como decía Nayeli, para darnos a conocer y difundir lo que los otros también pensamos, los otros también sentimos, los otros también vivimos. Eso es muy importante. Entonces, nosotros ahorita estamos tratando de hacer una fusión con un grupo que se llama FM4, que tiene que ver con la fórmula migratoria y que tiene, que nosotros queremos a estar con ellos para enseñarlos a hacer un libro y ellos den su testimonio de cómo se trasladan de un lugar a otro, su vida, cómo peligra incluso su vida en este tránsito, ¿no? De cruzar un país o dos países o de ir de un país a otro país, y que ese testimonio lo puedan leer los otros, ¿no? No los investigadores, que también lo pueden leer, pero que lo lean los comunes, los pares, los que se vienen y también se arrojan a morir, ¿no? A vivir. Esto es un albur, como decimos acá, y no sabemos, ¿no? Entonces es muy importante darles esa posibilidad de que ellos mismos pueden hacer el libro, y en el caso, por ejemplo, de los migrantes, ser dueño de sus propios libros, de sus propias herramientas, crear, ¿no? Directamente, y poder distribuirlos o venderlos por ellos mismos. Eso también es muy importante. Sí, yo creo Sí, que ay, perdón. No, adelante. Ay, perdón, nada más retomando un poco lo que decía Sergio, creo que es justo muy importante que se difundan las palabras entre iguales y de pares. O sea, por eso también esta idea de hacer estas licencias de pares de quienes estamos al lado, y de justo que nos podamos voltear a ver al lado y no necesariamente todo el rato hacia arriba o hacia abajo, sino justo ir creando estas solidaridades desde al lado, y que como justo lo importante de esas palabras es que se difunda y que puedan tener las herramientas quienes tienen esa voz para difundirla y no necesitar que alguien más lo haga. Creo que es importante que lo haga, o sea, mi recomendación así en corto, que igual no es muy técnica, sería que lo hagan con lo que tienen. O sea, que con lo que se tiene se puede hacer, y eso creo que es justo una cosa importante de las cartoneras. Se puede hacer con lo que encuentras en tu basura, se puede hacer con cualquier cosa que esté a la mano. Algo importante es cómo la palabra puede rolar, puede difundirse, puede circular y puede crear otros entornos y otras comunidades, y difundir historias que han sido históricamente silenciadas. Entonces creo que empezar con lo que tienen, y que en el camino se van a ir encontrando cada vez más herramientas, cuando irse juntando con otras cartoneras o con otras editoriales, y que esos conocimientos se puedan ir compartiendo. Creo que lo esencial es empezar, y empezar con lo que se tenga, ¿no? Pero como nosotros como Pensaré empezamos sin saber absolutamente nada, doblando un cartón y metiendo adentro unas hojas, y a veces usando una liga. O sea, se puede usar cualquier elemento para simplemente unir las palabras que se quieren dar a conocer. Pues bueno, no sé si también Marc quisiera decir algo en ese sentido. Bueno, lo que se reconecta más. Sí, yo estaba pensando, ¿no? Que justamente también lo que dice Sergio, creo que mucho lo voy a decir así, la palabra a lo mejor no es la adecuada, pero con el ejemplo que uno pone cuando va a hacer un taller y comparte, yo creo que más que el ejemplo es el compartir, es lo que permite que también los otros se vayan apropiando. Lo que yo decía, ¿no? De hecho, nos ha tocado con esos talleres con niños, por ejemplo, donde algunos dicen, yo ya hice un libro, yo también ya lo hice, ¿no? Yo se lo enseñé. O sea, el compartir es importante, compartir lo que hemos ido aprendiendo, porque creo que en el camino lo que hemos ido aprendiendo. Y justo ayer que teníamos una reunión entre cartoneras, ahorita que decían esto de los grupos marginalizados y todo,
un ejemplo de unas compañeras de Argentina que se llaman Corazón Reciclado. No, sí, Corazón Reciclado. Ellas, por ejemplo, nos contaban el caso de alguna persona que con un problema digamos, de discapacidad, pero que escribe muy bien, o sea, eso no tenía, o sea, escribe muy bien. Y entonces ellas empezaron bueno, digamos, esa persona les compartió textos, etcétera. Ellos le echaron la mano en primera instancia para que pudiera hacer su libro, para que él mismo lo difundiera. Y ahora, por ejemplo, está haciendo un segundo libro, donde ellas ya solamente son como una guía, y la persona se está dedicando a hacer el libro por completo, ¿no? Hacer la edición, armarlo, pintar, etcétera, etcétera. Yo creo que también esas cosas de ir ejemplificando y de ir diciendo, o sea, como ir empujando en buena lid a las personas para que vayan creando, ¿no? Como dice Sergio, llevarles hasta su lugar, entonces ellos también lo apropian. Entonces, a lo mejor en este caso de una universidad, pues la universidad puede ser la guía, pero creo que al final la gente se tiene que apropiar de sus propios recursos para ir armando estos libros y creando sus propias formas de expresión. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Ruth, si puedes preguntar tu segunda pregunta, pero quiero tener tiempo para también preguntas de todas, todos, todes. Así que si quieren también anotar preguntas en el chat, adelante. Y Ruth, adelante con tu segunda pregunta. Ok, esta pregunta. ¿Cómo ven ustedes la continuidad lo colectivo, el cooperativismo y la inclusión de sectores marginalizados en la producción de los libros? ¿Y qué cambios ven con el masivo crecimiento de la práctica cartonera en todo el mundo? Y más si son adoptadas y practicadas y por instituciones de educación alta, o sí, universidades. ¿Qué puedo? Es una pregunta no tan sencilla. Es sobre... Para mí, es como si alguna universidad está desarrollando una cartonera en Europa, por ejemplo, y esta idea, ¿cómo ven ustedes la idea de seguir, de continuar? Porque ustedes todos están diciendo que puede variar, puede cambiar, pero la idea de trabajo colectivo y de inclusión, ¿cómo ven ustedes? No sé, ¿cómo piensan que va a avanzar o no va a avanzar esta parte tan importante de la cartonera? Pues mira, sí, es contestar. Yo creo que cada proyecto tiene su contexto, su manera de ser. El hecho que las universidades retomen ese tipo de proyecto es interesante, pero justamente el consejo que le iba a dar es que hay que pensar bien para qué lo queremos hacer, para qué queremos crear una editorial cartonera. Entonces, eso creo que es la pregunta más importante antes de empezar, aunque parezca como muy sencilla. Luego, no sé cómo va a evolucionar esas cosas, porque yo creo que el proyecto en sí tiene que tener una repercusión donde se hace, en su propia comunidad. Yo creo que es la fuerza de cada proyecto. Si no tiene repercusión en su comunidad, a lo mejor va a ser algo que quizás sea como una imagen, pero no tenga consistencia real. No sé si se deja entender eso. Entonces, yo creo que la pregunta es, a ver, ¿por qué queremos hacerlo? Y ya de ahí, pues a ver si realmente tiene la fuerza que merecería tener, ¿no? Como proyecto cartonero, como lo dice Isa, colectivo, autogestivo, bueno, muchos elementos que son la base de cada uno de nuestros proyectos. Sí, sobre todo que la comunidad se lo apropie. O sea, si la comunidad a la cual está dirigida no se lo apropia, creo que no va a prosperar o que va a prosperar difícilmente, ¿no? O va a prosperar más bien como un proyecto académico y no como un proyecto comunitario, que al final de cuentas creo que inclusive a veces decimos, ¿no? O comunitario y colectivo. A veces, aunque sea una sola persona la que está trabajando en la cartonera, se crea una colectividad en muchos sentidos. Entonces, sí tiene que buscarse eso, ¿no? Que el lugar el grupo al que esté dirigido se lo apropie colectiva y comunitariamente.
Muchísimas gracias. Y gracias, Ruth. Tengo yo una mini pregunta, pero ya la contestaron en parte, pero voy a mencionarla y luego realmente abrir. A mí me interesa, como María lo mencionaste, lo táctil, la importancia de lo táctil. Y quería preguntar si han visto algunos cambios, sobre todo después de, bueno, lo del distanciamiento social, COVID, cómo vuelve esa, bueno, la realidad de tocar libros para hacer libros vacíos, libros con contexto, ¿qué es la importancia de lo táctil para ustedes? Y hay joyas en nuestro chat, así que hay material, hay preguntas, así que si pueden seguir preguntando y yo me voy a... Sí. Ay, perdón. Hola. Sí, para nosotros como en Pensaré, igual también creo que Mark mandó el texto que es Pensaré, siente y habla como... Sí, lo tenemos. Ah, ok. Bueno, nosotros justo siempre desde que empezamos Pensaré, justo lo táctil fue algo súper importante para nosotros. Sentíamos que era algo que nos permitía pensar a partir justo de hacer las cosas con las manos, de sentir las texturas, porque al final el cartón tiene que ver con texturas, incluso con qué tipo de cartón usas. Hay unos que están más duros, más blandos, etcétera. Y cómo incorporar esa textura a lo que entendemos como que es un libro, y es una textura que puede ser cambiante. Y justamente creo que algo que pasó mucho en el COVID fue el quitar todo el contacto, ¿no? No toques nada. Y esta cosa que creo que conecta mucho con la sepsis de lo que es un libro y una biblioteca en general, ¿no? Como de tratar que no se note que los libros alguien los hizo y además que alguien los tocó, que te los venden plastificados. O sea, como que al final es una cosa que separa de lo táctil del mundo y de que las cosas del mundo te afectan, y eso en todos los términos, ¿no? Y creo que el COVID fue una ampliación de eso al extremo, de no poder ser tocadas y tocados por el mundo, porque el mundo es contagioso y peligroso, ¿no? Y la otra persona también lo es. Entonces, creo que sí fue una reconfiguración subjetiva que sigue teniendo un montón de estragos, y pensar en retornar a cómo seguir siendo tocados y afectados por el mundo, con todo lo que esto implica, es algo que también el libro cartonero lo pone muy en evidencia, porque es muy evidente que ese libro fue hecho con las manos, es tocado, y que es justamente una parte que nos permite seguir encontrándonos a través del libro, pero un libro que permite justamente el contacto y no que lo aleja, y que no busca en lo absoluto la sepsis, ni lo limpio, ni lo pulcro, sino todo lo contrario, ¿no? Y es justamente esta cuestión de la comunidad que también es necesaria para poder hacer libros cartoneros, y que tiene que ser desde la práctica y no desde la mente, ¿no? Solamente. Muchas gracias. Y Bárbara, no sé si quieres tú continuar con tu pregunta. Nos quedan unos pocos minutos, quizás 8 minutos o algo. Así que, Bárbara, veo tu pregunta para María. Adelante, si te puedo preguntar, Bárbara, o quieres que la lea yo. Está bien. Hola, muchísimas gracias por todas estas, no sé, ideas y todo lo que nos están enseñando. Realmente se agradece muchísimo. Y bueno, yo soy de Argentina originalmente, aunque estoy basada acá en Albany. Entonces mi pregunta es para María, y lo que quería preguntar es sobre este momento digamos, de la derecha, de la avanzada de la derecha en Argentina, y cómo esto afecta la labor de Eloísa Cartonera. Ay, esta pregunta no la puedo responder porque va a ser muy larga, pero en principio, bueno, nosotros nacimos de la crisis, como siempre nos dijeron, y en este país siempre estamos muy acostumbradas y acostumbrados a ir no sé, sobreviviendo un poco, ¿no? Es bastante duro, es como bastante increíble que después de que haya estado Macri, que también era la derecha, digamos, ahora vengan otros sujetos peores, digamos, es como muy complejo. Sí, tenemos una sensación de miedo de que gane cierta gente que no la quiero ni nombrar, pero bueno, nada, no, la verdad que no puedo ni pensar en eso porque no todos los días faltan un poquitos días para las elecciones, y
y la verdad que está bastante difícil, lo cual es bastante inexplicable, porque si gana la derecha esa, como vos decís, va a ser muy complicado. Pero bueno, en principio lo vivo con un poco de angustia y bueno, tratando de no pensar demasiado hasta que llegue el día y tratando de convencer a las personas que podemos o que conocemos, o no sé, para que voten bien, digamos. Pero bueno, mucho más que eso, nosotros con los libros vamos a seguir independientemente de quién gane las elecciones. Eso, si se termina el proyecto no va a ser por eso, pero bueno, en principio con un poquito de angustia y ansiedad, esperando que no pase lo peor. Bueno, muchísimas gracias. Si hay espacio para una o dos preguntas más y ya, gracias. Gracias, María. No, por favor. Pues yo tengo 1000 preguntas, pero no por ahora, quizás sí puedo escribir después. Pero Jesús, ¿por qué no te sigues tú? Y gracias por haber, bueno, añadido ya los links. Muchísimas gracias. Y de mi parte, quizás vamos lentamente ir terminando si no hay más preguntas. De acuerdo, muchas gracias, Ilka. No, la verdad que siempre es bueno terminar con un sabor de boca y con ganas de más. Exacto. Yo, la verdad, muy agradecido a todas las personas que han estado aquí, tanto de las editoriales cartoneras como del público que ha estado aquí presente. Y yo les animo a leer el libro cartonero, que la gente os busque, ¿no? Que todavía hay gente que no os conoce. Entonces yo espero que bueno, que poco a poco, pues entre todos, entre todas, pues esto se vaya conociendo cada vez más. Los talleres cartoneros es un momento que transforma a la gente. Nosotros lo vimos la semana pasada. Es algo muy, en este mundo en el que estamos, es muy humano, muy táctil, como hemos dicho varias veces aquí. Y bueno, si quieren, sí, veo ahí que Sergio ha puesto su correo electrónico en el chat. Gracias. Sí. Si ustedes quieren compartir sus correos electrónicos aquí con el público, pues bueno, seguro que hay gente que se ha quedado con ganas de hacer preguntas. Entonces, ahí lo indico. Y también como recordatorio, les invitamos a nuestro próximo conversatorio, que va a ser con dos editoriales artesanales mexicanas, la Diéresis Editorial y el Taller Gráfica de Comala, de Guadalajara. Y vamos a tener también otro con el Taller Leñateros, vamos a tener otro con cubanos, con el Cuadernos Papiro y con Vigía. Este va a ser en Google, creo, en Google Meetings, porque no, este sistema está embargado con el problema de Estados Unidos-Cuba. Y vamos a tener, en fin, quizá uno con Puerto Rico. En fin, si se quedan con ese link ahí, ahí vamos a actualizar los próximos eventos que van a durar hasta mediados de noviembre, más o menos. Gracias a todos, todas, todes por este conversatorio. Y bueno, esperemos que nos veamos pronto y entre libros cartoneros. Muchas gracias a todos. Ya les muestro la Gracias. editorial. Oh, wow.